Evaluación de la eficacia operativa de los controles. Para la evaluación de la eficacia operativa de los controles en los que tenga intención de confiar, el auditor evaluará si las incorrecciones que se han detectado mediante los procedimientos sustantivos indican que los controles no están funcionando eficazmente. Sin embargo, la ausencia de incorrecciones detectadas mediante procedimientos sustantivos no constituyen evidencia de auditoría de que los controles relacionados con la afirmación son objetos de pruebas eficientes. Detectan desviaciones en los controles en los que se tiene previsto confiar, el auditor realizará indagaciones específicas para comprender dichas desviaciones y consecuencias potenciales. Determinará si las pruebas de controles que sean realizados proporcionan una base adecuada para confiar en los controles, si son necesarias las pruebas de controles adicionales o si resulta necesario responder a los riesgos de incorrecciones material mediante procedimientos sustantivos. Procedimientos sustantivos. Con independencia de los riesgos valorados de incorrección material, el auditor diseñará y aplicará procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar que resulte material. El auditor considerará si deben aplicarse procedimientos de confirmación externa a modo de procedimientos sustantivos de auditoría. Procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros. Los procedimientos sustantivos del auditor incluirán los siguientes procedimientos de auditoría relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros. Comprobación de la concordancia o conciliación de la información de los estados financieros con los registros contables de los que se obtienen, incluida la comprobación de la concordancia o conciliación de la información de las revelaciones, tanto si esa información se ha obtenido del mayor y de los auxiliares como el margen de ellos. Examen de los asientos del diario y de otros ajustes materiales realizados durante el proceso de preparación de los estados financieros. En los procedimientos sustantivos que responden al riesgo significativo, sucede si el auditor ha determinado que un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones es un riesgo significativo. Este aplicará los procedimientos sustantivos que respondan de forma específica a dicho requerimiento. Asimismo, cuando la forma de enfoque de un riesgo significativo consista únicamente en procedimientos sustantivos, dichos procedimientos deben incluir lo que son las pruebas de detalle. Si los procedimientos sustantivos se aplican en la fecha intermedia, el auditor cubrirá el periodo restante mediante la aplicación de procedimientos sustantivos, los cuales deben combinarse con pruebas de controles para el periodo que resta. Si el auditor determina que resulta suficiente, únicamente procedimientos sustantivos adicionales que proporcionen una base razonable. Cuando se detecte en la fecha intermedia incorrecciones que el auditor no esperaba en su evaluación de riesgos de incorrección material, el auditor evaluará si resulta necesario modificar la correspondiente valoración del riesgo y su naturaleza. Adecuación de la presentación de los estados financieros. El auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global de los estados financieros es conforme con el marco de información financiera aplicable. Al realizar esta evaluación, el auditor considerará si los estados financieros se presentan de un modo que refleja adecuadamente dos aspectos. 1. La clasificación y la descripción de la información financiera y de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes. Y 2. La presentación, estructura y contenido de los estados financieros. En la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. La auditoría de estados financieros es un proceso acumulativo e iterativo. A medida que el auditor aplica los procedimientos de auditoría planificados,
La evidencia de auditoría obtenida puede llevarlo a modificar la naturaleza, el momento de realización o la extensión de otros procedimientos de auditoría planificados. Puede llegar a conocimiento del auditor información que difiera significativamente de la información en la cual se basó la valoración del riesgo, como por ejemplo la extensión de las incorrecciones que el auditor detecte en la realización de procedimientos sustantivos puede alterar su juicio de las valoraciones del riesgo y puede indicar una deficiencia significativa en el control interno. El auditor puede detectar discrepancias en los registros contables, evidencias contradictorias o falta de evidencia. Puede ocurrir que los procedimientos analíticos realizados en la fase de revisión global de la auditoría pongan de manifiesto un riesgo de incorrección material que no había sido identificado con anterioridad. En estas circunstancias puede resultar necesario que el auditor evalúe de nuevo los procedimientos de auditoría planificados sobre la base de la consideración revisada de los riesgos valorados para todos o algunos de los tipos de transacciones. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros y la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de la auditoría posteriores aplicados. La conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones y los resultados de procedimientos en auditorías, incluidos las conclusiones cuando éstas no resulten claras. La forma y extensión de la documentación de auditoría dependen del juicio profesional del auditor y estas están influidas por la naturaleza, la dimensión, la complejidad de la entidad, el control interno, la disponibilidad de la información de la entidad y la metodología de la auditoría, así como la tecnología utilizada en dicha auditoría. Si el auditor planifica utilizar evidencia de auditoría obtenida de auditorías anteriores sobre la eficacia operativa de los controles, en la documentación debe de incluirse las conclusiones que sustenten dicha confianza de estos controles. La documentación de auditoría demostrará que la información de los estados financieros concuerda o ha sido conciliada con los registros contables que la sustentan. NIA 315. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Nos hace mención de los objetivos globales del auditor en la ejecución de una auditoría de estados financieros. Requiere que el auditor aplique su juicio profesional en la aplicación y ejecución de la auditoría. Asimismo, los riesgos de incorrecciones materiales en las afirmaciones se valoran con el fin de determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría necesarios para obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrecciones materiales. Definiciones de la NIA 315. La norma indica apropiado definir los siguientes términos para la comprensión de la lectura de la norma y la aplicación en los distintos ámbitos que se utilizan, como afirmaciones, riesgo de negocio, controles generales de las tecnologías de la información, TI, controles del procesamiento de la información, factores de riesgo inherente, entorno de las TI, afirmaciones relevantes, riesgos derivados de la utilización de TI, procedimientos de valoración del riesgo,
tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar significativos, riesgo significativo, sistema de control interno. Estos son los términos más apropiados para la NIA 315. Requerimientos. Procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de valoración de riesgo con el fin de obtener evidencia de auditoría que proporcione una base adecuada para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones contenidas. También definirá el diseño de procedimientos posteriores de auditoría de conformidad con la NIA 330. Los procedimientos de valoración de riesgo incluirán las indagaciones ante la dirección y ante otras personas apropiadas de la entidad, incluidas personas de función de auditoría interna, procedimientos analíticos y observaciones e inspección. Información procedente de otras fuentes. Los procedimientos de auditoría relativos a la aceptación o continuidad de las relaciones con el cliente o el encargo de la auditoría. La discusión por el equipo del encargo discutirá la aplicación del marco de información financiera aplicable y la susceptibilidad de los estados financieros de la entidad o la incorrección material que tenga. Discusión por el equipo del encargo. El socio del encargo y otros miembros clave del equipo del encargo discutirán la aplicación del marco de información financiera aplicable y la susceptibilidad de los estados financieros de la entidad a incorrección material. Cuando algunos miembros del equipo del encargo no participen en la discusión por el equipo del encargo, el socio del encargo determinará qué cuestiones se les debe comunicar. Obtención de conocimiento de la entidad y su entorno, del marco de información financiera aplicable y del sistema de control interno de la entidad. El auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo para obtener conocimiento de la estructura organizativa de propiedad y de gobierno de la entidad y su modelo de negocio, factores sectoriales, normativos y otros factores externos, las mediciones utilizadas interna y externamente para valorar el resultado de la entidad. El proceso de valoración del riesgo por la entidad. El auditor obtendrá conocimiento del proceso de la valoración de riesgos por la entidad que sea relevante para la preparación de los estados financieros mediante la aplicación de procedimientos de valoración del riesgo a través de el conocimiento del proceso de la entidad para la identificación de los riesgos de negocio relevantes como objetivos de la información financiera, la evaluación de la significatividad de dichos riesgos, incluida la posibilidad de ocurrencia, y la respuesta a dichos riesgos. La evaluación de si el proceso de valoración del riesgo por la entidad, adecuado a las circunstancias de la entidad, cuenta con la naturaleza y complejidad de estas. Asimismo, es importante mencionar que si el auditor identifica riesgos de incorrección material que la dirección no ha identificado, este determinará si por su naturaleza era de esperar que cualquiera de dichos riesgos hubiera sido identificado en el proceso de valoración del riesgo por la entidad y en su caso obtendrá conocimiento del motivo por el que el proceso de valoración del riesgo de la entidad no identificó dicho riesgo. El proceso de la entidad para el seguimiento del sistema de control interno. El auditor obtendrá conocimiento del proceso de la entidad para el seguimiento del sistema de control interno relevante para la preparación de los estados financieros mediante la aplicación de procedimientos de valoración del riesgo a través del conocimiento de los aspectos del proceso de la entidad que tratan de la evaluación continua e individual para el seguimiento de la eficacia de los controles y la identificación de correcciones de la deficiencia de control identificadas. En su caso, la función de auditoría interna, incluida su naturaleza, responsabilidades y actividades, el conocimiento de las fuentes de información utilizadas en el proceso de control interno y los fundamentos de la dirección para considerar que la información es suficientemente fiable. La evaluación de si el proceso de seguimiento del sistema de control interno
de la entidad es adecuado a las circunstancias de la entidad teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de esta. En el sistema de información y comunicación, el auditor obtendrá conocimiento del sistema de información y comunicación de la entidad que sea relevante para la preparación de los estados financieros mediante la aplicación de procedimientos de valoración de riesgo a través de el conocimiento de las actividades de procesamiento de la información de la entidad, el conocimiento del modo en que la entidad comunica las cuestiones significativas que sustentan la preparación de los estados financieros y las correspondientes responsabilidades en la información del sistema de información, otros componentes del sistema de control interno. La evaluación de si el sistema de información y comunicación de la entidad sustentan adecuadamente la preparación de los estados financieros de conformidad con un marco de información financiera aplicable. En las actividades de control, el auditor obtendrá conocimiento del componente de actividades de control mediante la aplicación de procedimientos de valoración del riesgo a través de la identificación en el componente de actividades de controles que respondan a los riesgos de incorrección material en las afirmaciones, como en los controles que respondan a un riesgo que se considera significativo, controles sobre los asientos en el diario, incluidos aquellos asientos que no son estándar y que se utilizan para registrar transacciones o ajustes no recurrentes o inusuales. La identificación de la aplicación de TI y otros aspectos de control interno de TI que están sujetos a riesgos derivados de la utilización de TI basándose en controles identificados. Dichas aplicaciones de TI y otros aspectos en el control interno de TI identificados en la identificación de los riesgos derivados de la utilización del TI, los controles generales de TI de la entidad que responden directamente a dichos riesgos. Asimismo, para cada uno de los controles identificados en los apartados anteriores o indicados de la norma, la evaluación de si los controles están diseñados eficazmente para responder al riesgo de la incorrección material en las afirmaciones o si están diseñados eficazmente para sustentar el funcionamiento de otros controles. Deficiencias de control en el sistema de control interno de la entidad. Basándose en su evaluación de cada uno de los componentes del sistema de control interno de la entidad, el auditor determinará si se han identificado una o más deficiencias de control interno. En la realización de las evaluaciones de cada uno de los componentes del sistema de control interno de la entidad, es posible que el auditor determine que algunas políticas de la entidad o un componente no son adecuadas a la naturaleza y circunstancias de la misma. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Primero tenemos los riesgos de incorrección material. Son identificados y valorados por el auditor. La información obtenida de la aplicación de procedimientos de valoración del riesgo se utiliza como evidencia de la auditoría para sustentar la identificación y valoración del riesgo de la selección material. Tomando en cuenta la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, esta se divide en identificación de los riesgos de incorrección material. El auditor identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros con el fin de determinar si estos tienen un efecto generalizado sobre los estados financieros y en consecuencia requerirían una respuesta global. En la valoración
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros determinará si dichos riesgos afectan a la valoración de riesgos en las afirmaciones y evaluará la naturaleza y extensión de su efecto generalizado sobre los estados financieros. Dentro de la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones tenemos como primer aspecto la valoración del riesgo inherente. En este, el auditor valorará la probabilidad de que exista una incorrección y su magnitud en el caso de riesgo identificado en incorrección material, porque la significatividad de la combinación de la probabilidad de que exista y de la magnitud de incorrección potencial, si existe, determina el punto en el espectro del riesgo inherente en el que se sitúa el riesgo inherente identificado, lo que proporciona información para el diseño por el auditor de procedimientos posteriores de la auditoría para responder al riesgo. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Durante la realización de la auditoría puede llegar a conocimiento del auditor información que difiera significativamente de la información sobre la que se basó la valoración del riesgo. Por ejemplo, la valoración del riesgo puede basarse en la suposición de que ciertos controles están funcionando de manera eficaz. Al realizar las pruebas sobre dichos controles, el auditor puede obtener evidencia de auditoría de que no funcionaron de manera eficaz en momentos importantes durante la realización de la auditoría. Del mismo modo, al aplicar procedimientos sustantivos, el auditor puede detectar incorrecciones por cantidades superiores o con mayor frecuencia de lo que corresponde a las valoraciones del riesgo realizadas por el auditor. En tales circunstancias, puede ocurrir que la valoración del riesgo no refleje adecuadamente las verdaderas circunstancias de la entidad y los procedimientos de auditoría posteriores planificados pueden no ser eficaces para detectar incorrecciones materiales. En la documentación, el modo en que se deben documentar los requerimientos debe determinarlo el auditor de acuerdo con su juicio profesional. Por ejemplo, en las auditorías de entidades de pequeña dimensión, la documentación puede incluirse en la del auditor relativo a la estrategia global de auditoría y plan de auditoría. Del mismo modo, por ejemplo, los resultados de la valoración del riesgo se pueden documentar por separado o se pueden incluir en la documentación del auditor sobre los procedimientos posteriores. La forma y extensión de la documentación depende de la naturaleza, dimensión y complejidad de la entidad, así como de su control interno, de la disponibilidad de información por parte de la entidad y de la metodología y tecnología de auditoría utilizadas en el transcurso de la auditoría.